buenas noches a todos, doctor Nilton. Antes de todo, agradecer nuevamente al Colegio de Abogados de Cusco, al doctor Nilton, a Lex Academy. Les agradezco bastante por las invitaciones que me están realizando. Me alegra mucho que generemos debate en el tema jurídico. La verdad es que escoger un tema en materia civil es complicado, porque mucho se redunda a veces sobre algunos temas y eso hace que a veces haya posiciones diversas. Pero me he dado cuenta que hay poca investigación en el tema de hermenéutica jurídica. Yo les cuento una anécdota antes de iniciar esta exposición, que yo dictaba anteriormente un curso de hermenéutica jurídica que era opcional, era facultativo. Y la verdad, cuando empecé a dictar, yo siempre he sido procesalista en materia civil, siempre entraba al derecho probatorio, al derecho constitucional, pero me llamó la atención cuando me invitaron nuevamente a la Universidad Andina de Cusco y vi dos cursos que eran muy buenos, me parecían muy interesantes, que es la hermenéutica jurídica y la argumentación. Y me di cuenta, estudiando un libro, otro libro, ahí navegando en las estafetas del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema, me di cuenta que no había mucho trabajo sobre la hermenéutica jurídica. Y me imbuí en muchos libros, me compré mis libros y me di cuenta que pues no escriben mucho sobre hermenéutica jurídica. Y dentro de la hermenéutica jurídica vamos a encontrar tres puntos clave, que son la teoría de la interpretación, de la aplicación y la integración de la norma jurídica o de la ley, si lo queremos enfocar de esa forma. Porque se van a dar cuenta que nuestro ordenamiento jurídico es totalmente imperfecto. Y si tenemos malos legisladores, se vuelve más imperfecto todavía. Y si tendríamos malos interpretadores, bueno, tendríamos peor todavía. Y eso se repercute en la administración de justicia. Entonces, como que la situación hace reflexionar mucho sobre estos aspectos. Y entonces yo dije, cuando me invitó Lex Academy, y el doctor Nilton y el Colegio de Abogados de Cusco, yo dije, bueno, a ver qué tema vamos a elegir. Y miré mis sílabos, miré mis apuntes y me di cuenta que había un tema trascendental. Había muchos que tratar, quizás hablar de plenos casatorios y bueno, que también son mis favoritos, pero me di cuenta que hay un tema que sí tiene que tener todo abogado en el ejercicio de su trabajo. Todo fiscal, todo juez debe dominar la hermenéutica jurídica y mucho más los estudiantes que se están forjando tienen que tener una base y esa base es la interpretación, es la argumentación. Si se dan cuenta, hay pilares para el éxito de un estudiante. Eso es la buena interpretación, la aplicación de la ley, pero en un ámbito principista, amplio, sistemático. Y vemos que también hay muchos vacíos en el ordenamiento jurídico. Entonces, lo que quiero decirles es, para que tú seas una persona exitosa en el derecho, tienes que dominar la hermenéutica jurídica, la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico en general. Y yo les cuento, ya les comentaba a muchos de ustedes que están en el público que mis experiencias fuera del país, en muchos casos era un poco sorprendido porque en muchos certámenes y cursos de especialización me di cuenta que los ponentes eran demasiadamente dogmáticos y que enseñaban la filosofía del derecho cuando se hablaba de hermenéutica jurídica y hablaban de argumentación. Y la verdad yo me ponía un poco en controversia y decía, ¿para qué me sirve como fiscal esto o como docente? Quizás me puede servir en un 30%, pero viendo ya otros sistemas como el colombiano que tiene influencia del common law americano, me di cuenta que en realidad uno tiene que estar basado siempre en la dogmática, en la práctica y en la jurisprudencia. Pero en esos puntos, la clave está en la interpretación. Quien no domina interpretación y no sabe argumentar y no sabe escribir, definitivamente no va a triunfar. Pero quien le pone énfasis en esto es una persona de éxito en el futuro. Entonces, lo que quiero decirles es que el pilar es la interpretación, sea la rama que fuese. Bueno, el título
que se denomina los principios aplicables para la resolución de antinomias jurídicas y su relación con el Código Civil. Se van a dar cuenta que el Código Civil, adelante por favor, empezamos con las diapositivas y la vamos a hacer de manera didáctica para que todos puedan entender. Se van a dar cuenta, en primer lugar, que nuestro sistema jurídico, como les decía, es sumamente imperfecto. Vivimos en un país que tiene una mezcla de civil law, donde la interpretación, la aplicación de la ley se basa principalmente en la ley. Muchos siguen en ello, principalmente los operadores en materia penal. Cuando ya tenemos los controles de constitucionalidad de la ley, tenemos el control de convencionalidad de la ley, y lamentablemente en muchos campos todavía seguimos cerrados. Quizás es por el tema de que tenemos un delito que se llama el prevaricato y que está ahí latente, que te sale. No hay problema que tú puedas fundamentar, argumentar, pero hay que justificar en qué sentido uno puede salir del ámbito típico de la norma, sobre todo en materia penal. Entonces, nuestro sistema es tan imperfecto que tiene contradicciones, incompatibilidades, vaguedades, redundancias, vacíos. Tenemos casos de contradicción que se va a reflejar en antinomias jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Dos normas van a colisionar para disputarse la resolución de un caso en concreto, pero del mismo ordenamiento jurídico o de ordenamientos jurídicos que tengan incidencia. Vamos a ver que la antinomia jurídica tiene que ser entre normas de igual jerarquía y tengan la misma validez. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay casos tan imperfectos como, por ejemplo, el tema de la integración del derecho, que es un vacío. Y, por ejemplo, ya habíamos hablado de este ejemplo tan ilustrativo cuando se daba la posibilidad de que se pueda sustituir el régimen patrimonial en las uniones de hecho, en los convivientes. Muchos decían, no está regulado, pero no está regulado, está bien, pero no está prohibido. Y eso es lo que hoy día vamos a introducirnos. Porque en materia de antinomias, de vacíos, de incompatibilidades, vaguedades, vamos a utilizar mucho lo que es principios generales del derecho. Por ejemplo, en este caso, hay un principio general del derecho que tenemos que aplicar. Y en el tema de hermenéutica jurídica se trabaja mucho con principios generales del derecho. En la práctica me he dado cuenta que muchos colegas no tienen este dominio y por eso no se puede a veces eh, analizar adecuadamente una resolución, no se puede interpretar una resolución y no se puede quizás redactar una buena resolución. Entonces, lo que pasa en este caso, por ejemplo, de la sustitución del régimen patrimonial de convivientes es un vacío, pero ahí hay que aplicar simple y llanamente un principio general del derecho que se llama todo lo que no está prohibido está permitido. Y si tiene un ámbito de racionalidad, ahí estamos, ¿no es cierto?, para solucionarlo. Vamos a pasar, voy a mostrar en la siguiente diapositiva un esquema bien interesante que nos refleja lo que es la hermenéutica jurídica. Tres puntos ejes que grafica la hermenéutica jurídica: la interpretación, la aplicación, la integración. Y nos damos cuenta que en el ámbito de la interpretación y la aplicación al medio existe un problema que se llama la antinomia. Y estas antinomias se produce cuando vulnera la coherencia, atenta a la coherencia del ordenamiento jurídico. No hay ordenamientos jurídicos perfectos. Como les decía el otro día, preferimos tener un ordenamiento imperfecto y tener buenos intérpretes. A la inversa, porque quizás tenemos un ordenamiento casi perfecto por malos intérpretes, pero también no se olviden que hay que aspirar siempre a la justicia, porque podríamos tener un ordenamiento imperfecto y podríamos tener un intérprete, un hermeneuta de primera que sepa interpretar, aplicar, pero lo haga maquiavélicamente, porque ya hemos visto con el caso Odebrecht que hay una situación muy, muy debatible que ahora incluso está en el Poder Judicial, en los arbitrajes que tenía el gobierno peruano contra Odebrecht. Eso todavía está susceptible y hay muchos cuestionamientos. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Entonces, y tenemos el tema de vacíos, que atenta también otra aspiración del ordenamiento jurídico, es que es la plenitud. En realidad, ser coherente, ser pleno en un ordenamiento jurídico es algo utópico, no va a suceder, porque el ser humano
es falible. Mucho más en nuestro país que exigen a que el legislador, dice, el mejor legislador es el que da más normas. Pero ese no es el mejor legislador. No necesitamos más leyes. Por eso se produce otro defecto del ordenamiento jurídico que se llama la redundancia. Lo que nosotros necesitamos es pocas leyes, pero leyes matriz, leyes que generen una interpretación extensiva, analógica, leyes o normas o textos legales que puedan dar un conjunto uniforme, sistemático, para que pueda eso resolver casos concretos de forma predecible, ¿no es cierto? Vamos a pasar y vamos a llegar al tema pronto. Pasamos, por favor, doctor Nilton. Y entonces acá hay un problema que quería comentarles que va a iniciar nuestra exposición. Es un tema muy interesante y está referido a una sentencia del Tribunal Constitucional. Esa sentencia del Tribunal Constitucional es el expediente 006 del 2020 y es referido a la inconstitucionalidad de una ley, la ley 31.018, y esta ley, más conocida como la ley que suspende el cobro de peajes por temas COVID-19, fue otorgada todavía el año 2020. Y si se acuerdan, en ese entonces había otro congreso, no sé si peor o igual que este congreso, pero el tema es que esta ley que dieron, la 31.018, fue un fiasco total. ¿Por qué? Pareció una norma racional en beneficio del pueblo, de la ciudadanía, pero no fue así en realidad, porque al final el Tribunal Constitucional encontró serios defectos en la elaboración de esta ley 31.018. ¿Por qué? Porque esta ley suspendió con carácter excepcional y provisional el cobro de peajes en todas las unidades de peaje en la red nacional, departamental, local, regional, concesionada, a efecto de que no se pueda pagar más el peaje y que los transportistas puedan circular libremente por las carreteras, mientras que dure la emergencia nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo por el tema de, dice, por la propagación del COVID-19. Quienes hemos pasado la etapa de COVID, nos hemos dado cuenta que había otros mecanismos racionales. Si ponemos bajo el test de proporcionalidad y razonabilidad, esto no pasaba desde un inicio. Yo no sé cómo han podido dar esta ley, porque no querías que haya contacto de la persona que cobra con los transportistas, pudiste haber puesto simple y llanamente como lo hacen los moles, un ticket y tú pagabas con tarjeta de crédito, lo hacen en todos los países, en Chile, en Argentina, en Brasil, ya nada es con la persona, todo es tarjeta de crédito o una tarjeta especial. Vamos a seguir entonces y se van a dar cuenta. Entonces remarco, la idea es que el problema jurídico es, ¿existió esta ley que suspendió el cobro de peajes porque dice había que prevenir el COVID? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos, por favor, doctor Nilton. Y entonces el problema jurídico es, con la entrada en vigencia de esta ley 31.018, otorgada por el Congreso de la República, lamentablemente por un Congreso de la República el año 2020, entonces la pregunta es, ¿se generó alguna incompatibilidad sobre la aplicación de la ley en el tiempo entre lo establecido en el artículo 62 y 103 de la Constitución Política del Estado? Es una pregunta que la vamos a despejar con las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Miren, si se dan cuenta, el artículo 62 de la Constitución Política nos habla de un principio que se llama la santidad del contrato, la inmutabilidad del contrato. Y si se dan cuenta, cuando hablamos del artículo 62 de la Constitución Política, estamos hablando de la libertad de contratar. Y estamos hablando de dos casos casi similares, la libertad de contratar y los contratos ley. Pero los dos tienen el mismo tratamiento, solo que cuando se habla de la libertad de contratar, estamos hablando de los contratos ya celebrados entre particulares. Y los contratos ley, estamos hablando de los contratos de concesión del Estado con las transnacionales.
Pero al final los dos gozan de la misma garantía de inmutabilidad. En ambos casos, dice, no pueden modificar los términos contractuales una ley posterior. Entonces, en este caso, estamos advirtiendo que hay una situación de ultraactividad de la ley, porque no te van a poder modificar la situación jurídica que ha regulado un supuesto contrato o un contrato ley. Dice, no pueden ser modificados legislativamente. Y si se dan cuenta también, aquí se adopta la teoría de los derechos adquiridos. Leí algunos artículos donde dicen que los derechos adquiridos también se aplican en materia laboral. Yo he revisado la Constitución, he leído mucho también sobre derecho constitucional. Es una aspiración de que se pueda decir que hay un tema de derechos adquiridos en un tema laboral, pero lamentablemente no es así. Solo en materia contractual y en materia de celebración de contratos ley se goza de la inmutabilidad, de la intangibilidad contractual, y ahí sí se aplica la teoría de los derechos adquiridos. Y acá hay un artículo que regula la aplicación de la ley en el tiempo, pero en materia contractual, no se olviden. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos damos cuenta que, oh sorpresa, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado también regula lo que es la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces, ustedes dirán, pero la otra regulaba la aplicación de la en el tiempo en materia contractual, y esta regula la aplicación en el tiempo en general. Si se dan cuenta, este artículo 103 viene del artículo 3, es prácticamente, este artículo lo han copiado del artículo 3 del título preliminar del Código Civil de 1984, porque esta Constitución es de 1993. Si se dan cuenta, el derecho civil le está dando la indumentaria a la Constitución política para regular la aplicación de la ley en el tiempo, y en este caso dice claramente, la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene efectos retroactivos, salvo en la ley. La ley se deroga solo por otra ley. También copia el artículo 1 del título preliminar, también esta parte. Y dice también quedan sin efecto cuando hay una sentencia de inconstitucionalidad. De llano aquí no hay derechos adquiridos, punto 1. Punto 2, aquí estamos hablando de aplicación inmediata de la ley. Escucho en los programas de televisión y de radio que algunos juristas opinan que no se podría aplicar, incluso congresistas, no se puede aplicar retroactivamente la ley, dice. Eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que si se dan cuenta, no leen bien lo que dice la Constitución, lo que dice el título preliminar del Código Civil. ¿Acaso la ley, este artículo está diciendo que desde la entrada en vigencia se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas existentes? No dice eso, dice a las consecuencias. Y cuando hablamos de consecuencias estamos hablando de un antecedente. O sea, este artículo de la aplicación inmediata de la ley regula lo que va a suceder durante su vigencia y regula también lo que viene de atrás, pero que sigue teniendo efectos durante la vigencia de esta nueva ley. Lamentablemente es desastroso a veces cuando uno se da cuenta que hay una tergiversación de la interpretación. Es grave y en muchos casos he visto que lo han interpuesto ante el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Vamos a seguir. Entonces, parece que hay una incompatibilidad, parece que hay una antinomia. Entonces, vamos a darnos cuenta para resumir. El artículo 62 y el 103 están regulados en la Constitución. ¿Están en la misma jerarquía? ¿Tienen el ámbito de validez? Parece que sí, solo que uno está regulando derechos adquiridos, el otro hechos cumplidos. Hay una que habla de ultraactividad de la ley y la otra aplicación inmediata de la ley. Si se dan cuenta, el 1357 del Código Civil también tiene algo de referencia a lo que dice el artículo 62. Más se va un poquito inclinado al tema de contratos ley. Y el artículo 103, nuevamente, como les digo,
toma como fuente el título preliminar del Código Civil. Y antes de pasar a la siguiente antinomia, quiero decirles una cosa. El título preliminar del Código Civil, siendo un código sustantivo privado que regula relaciones privadas, solo el título preliminar tiene eficacia transversal, si se dan cuenta. Tiene un contexto o una connotación publicista, si se dan cuenta el título preliminar. ¿Por qué? Porque el título preliminar del Código Civil regula todo lo que corresponde a reglas de carácter público. Miren, dentro de un documento privado tenemos un título preliminar más vinculado al ámbito público y que privado. ¿Por qué? Porque se darán cuenta, esta ha sido una gran obra de los ponentes del Código de 1984. ¿Por qué? Porque dijeron, el Código Civil es la matriz del ordenamiento jurídico y ahí vamos a poner conflictos de aplicación de la ley en el tiempo, vamos a poner ejercicio abusivo del derecho, vamos a poner vigencia y eficacia a la ley, vamos a poner el tema de la nulidad virtual, vamos a poner el iura novi curia, vamos a poner el principio de complementariedad, supletoriedad del título preliminar aplicable a otras ramas, incluso de derecho público, incluso al derecho penal, al derecho procesal administrativo, le vamos a aplicar las reglas del título preliminar del Código Civil. El artículo 9 de este título preliminar dice eso. Vamos a aplicar estas reglas, incluso otras ramas de otra naturaleza, hay que entenderlo. Magnífico ese título preliminar. Pasamos al siguiente, por favor. Pasamos, por favor, doctor Nilton. Entonces, para redondear ideas, ¿qué cosa es una antinomia? Y en esta sentencia 47 del 2004 dice, la antinomia es aquella situación en la que dos normas pertenecientes al mismo ordenamiento jurídico y con la misma jerarquía normativa son incompatibles entre sí por tener el mismo ámbito de validez, espacio, tiempo y persona. Interesante. Siguiente. Vamos ahora a decir cuáles son los presupuestos. En este resumen, porque en realidad esto es componente de sentencias que son de 97 páginas, 120, pero lo he tratado de conjuncionar en algo tan simple para que ustedes lo puedan entender fácilmente. Dice, los presupuestos de la antinomia. En primer lugar, que las normas afectadas por la incompatibilidad pertenezcan a un ordenamiento jurídico, a un mismo ordenamiento jurídico, o haya relación de coordinación o subordinación con otros ordenamientos jurídicos. Primero, o sea, que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico. Dos, que tengan el mismo ámbito de validez en tiempo, espacio, persona o materia. ¿Ok? Y tres, que esta incompatibilidad se produzca entre normas de la misma categoría normativa, porque si hablaríamos de la Constitución frente a otras normas, aplicaríamos el principio de jerarquía, sería fácil. Muchos autores todavía hablan de que en las antinomias se deberían de aplicar el principio de jerarquía, como que un poquito no tiene sustento. ¿Por qué? Porque la Constitución misma resuelve este asunto. Dice, la Constitución sobre la ley orgánica, la ley orgánica sobre la ley, y así va en una correlación en orden vertical, si se dan cuenta. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, hemos puesto al inicio un problema jurídico, y ahora nos ponemos a pensar, ¿cómo vamos a resolver? Fácil. Vamos a resolver aplicando principios que son aplicables a la resolución de antinomias. Y están regulados o han sido descritos en el expediente 47-2004 de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y justo si se dan cuenta, todos estos principios que resuelven antinomias tienen como fuente, adivinen dónde,
el título preliminar del Código Civil. Y lo vamos a ver, ¿ah? Miren, en el caso de este principio de plazo de validez y el principio de posterioridad, está vinculado a la vigencia y eficacia de la ley que está regulada en el artículo 1 del título preliminar y está regulado en el artículo 103 de la Constitución. Cuando se habla del principio de plazo de validez, nos vamos a dar cuenta que la norma tiene vigencia permanente hasta que entra otra ley. Y a eso tendremos que agregarle la inconstitucional, la declaración de inconstitucionalidad, porque la ley solo se deroga por otra ley. Nos vamos a ver si es válida o no. Y no se olviden que también se regula la derogación tácita, ¿ok? Y también el principio de posterioridad, que también trae un principio general. La regla sería que la norma posterior va a dejar de lado a la norma anterior. Eso también deberíamos de esto, pero no todo es absoluto, por favor, no todo es absoluto. Siempre en un plano de equilibrio, de racionalidad. El principio de posterioridad dice, dos normas del mismo nivel tienen mandatos contradictorios y primará la de ulterior vigencia en el tiempo. Siguiente, por favor. Vamos a ver el principio de especialidad o especificidad, como quieran denominarle. Y también este tiene, esto también viene de un principio general del derecho. La ley especial prima sobre la de carácter general. No se olviden, lo específico desplaza a lo general. El Código de los Niños y Adolescentes desplaza al Código Civil. Y vamos a ver que esto también se regula en el artículo 8 del título preliminar. Si se dan cuenta, este principio para resolver antinomios también sale del título preliminar y está regulado en el artículo 8 del título preliminar cuando habla de la fuerza de la ley, que le da fuerza de ley a los principios generales del derecho, en caso existan lagunas, vacíos normativos. ¿Ok? Bien interesante. Este específico es bien claro. Siguiente, por favor. Vamos a ver el principio de favorabilidad. Quizás en materia penal no vamos a ver, en materia civil, perdón, no vamos a ver esto, pero sí lo vamos a ver en materia penal, ya lo saben, el indubio pro reo es un ejemplo de ello. Pero también acá quiero hacer un comentario, como un comentario exegético y hermenéutico. Cuando se habla, por ejemplo, del principio de favorabilidad, tenemos que hablar, el anterior, por favor, quiero hacer un comentario. El principio de favorabilidad, si se dan cuenta, solamente ahí en la Constitución dice, el siguiente es, por favor, doctor Nilton, solamente habla en materia penal, exacto, pero ¿no se dan cuenta que el derecho penal pertenece al derecho premial? Y dentro del derecho premial hay también el derecho administrativo sancionador. Entonces, cuando se tenga que favorecer respecto al indubio pro reo, no va a ser pro reo solamente, va a ser indubio pro administrado. ¿Ok? Ese no lo vamos a aplicar en materia civil, si se dan cuenta. Pero sí vamos a encontrar este otro que sí lo vamos a aplicar, que es el principio de suplementariedad. Esta regla dice, es aplicable cuando un hecho se encuentra regulado por una norma base, que otra posteriormente, y va a haber otra norma que lo va a complementar y la va a consolidar, ¿cierto? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, doctor Nilton. Acá tenemos el principio de envío y o supletorio. Vamos a ver casos donde necesariamente hay casos donde hay ausencia de regulación y entonces vamos a recurrir a otras normas. Si se dan cuenta, les había comentado que el artículo 9 del título preliminar del Código Civil dice, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes que no sean incompatibles con su naturaleza. Entonces, cuando hay ausencia de regulación de hecho, vamos a aplicar una norma de envío y el título preliminar del Código Civil está facultado para poder ayudar a otra materia a resolver un caso en concreto. Siguiente, por favor, vamos a pasar. Vamos a ir a la siguiente.
diapositiva. El principio de subsidiariedad, eso es interesante porque es una regla por el cual un hecho se encuentra transitorio o provisional, regulado por una norma. Y entonces se necesita se dicte otra norma, pero de plazo indeterminado. Algo subsidiario que va a sostener el contenido. Entonces, ahí también vamos a analizar este contexto. Y este se parece a un principio que se llama el de complementariedad. Esta regla también es aplicable cuando se encuentra regido parcialmente. Entonces, en estos casos también nos vamos a servir de otra norma para poder resolver un supuesto de hecho o una consecuencia jurídica. No se olviden que la norma jurídica está compuesta por un supuesto de hecho, un nexo, que es la ley, y una consecuencia jurídica. Y aquí lo que vamos a ver es complementario. Por ejemplo, los reglamentos son complementarios de la ley principal. Las leyes de desarrollo constitucional son complementarias de la Constitución. Siguiente, por favor. Vamos a pasar y vamos a encontrar un principio que ya lo habíamos visto en el artículo 62 de la Constitución Política. El principio de ultraactividad expresa. Y si se dan cuenta, remarco, el único supuesto constitucional para la aplicación ultraactiva en base a los derechos adquiridos es el artículo 62. ¿Sí? Cuando el legislador de manera expresa dice que las normas no recobren anteriormente su vigencia, pero en un caso determinado puede decir que esta norma, como lo dice el artículo 62, no pueden ser alteradas por otras normas posteriores. ¿Ok? Vamos a pasar a resolver ahora el caso en la siguiente diapositiva. Les había dicho, y acá hay el principio de competencia, perdón, me estaba olvidando, cuando también se tenga que verificar el ámbito de competencia de la ley, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las facultades legislativas, el ámbito material de aplicación, para qué se ha dictado la ley y a quién, a qué entidad le está atribuyendo esa competencia? Por ejemplo, el caso que estamos viendo ahora es, ¿estuvo bien la competencia del Congreso para dictar una norma que suspende el cobro de peajes? Pues pasemos a resolver en base a lo que hemos expuesto en cuanto a principios aplicables para la resolución de antinomias. Entonces dice, aquí estamos ante la solución del caso suspensión de cobro de peajes. El expediente 6 del 2020 es un proceso de inconstitucionalidad. Si se dan cuenta, muchos ya se habrán percatado que aquí hay que aplicar el principio de especificidad y ultraactividad expresa. ¿Quién vence? ¿El artículo 62 o el 103 en aplicación de la ley en el tiempo en materia contractual? El artículo 62. Y si se dan cuenta de este artículo 62, hay que interpretarlo también sistemáticamente con el artículo 2 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos. Y en este caso, el Tribunal Constitucional también nos da la respuesta y dice, de una interpretación sistemática de los dos párrafos, estamos hablando de contratos entre particulares ya celebrados y también de contratos ley ya celebrados. Quiero hacer la aclaración. Se establece una regla general y es que no solo los términos contractuales contenidos en un contrato ley, sino también en todo término contractual interparticulares, no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. En pocas palabras, vence los derechos adquiridos frente a los hechos cumplidos. En este caso de contratos privados ya celebrados o contratos ley celebrados entre el Estado y transnacionales, así como se establece. Entonces pasamos a otro caso más. Vamos a poner un caso bien simple. En 5 minutos, creo que estoy pasando una hora, pero estoy todavía a tiempo. Vamos a resolver este otro caso más. Hemos preparado para 50 minutos nada más porque quiero ser contundente. Entiendo que el auditorio solamente va a estar atento un tiempo. Eso me he dado cuenta en las aulas universitarias que hay que aprovechar el tiempo, pero tiene que ser un tiempo dinámico
en un tiempo breve para que la idea pueda calar y pueda internalizar. No se necesita hacer mucho tiempo, se necesita breve, pero tiene que ser contundente. Este caso 2 es un caso muy interesante también que lo he estado desarrollando en las aulas universitarias y trata de la ley que faculta al Ministerio de Educación al nombramiento de profesores nombrados en concurso público autorizado. ¿Ok? En concurso público autorizado, dice. Lo que pasa, voy a hacer una breve introducción pequeñita nomás, es que si se dan cuenta a nivel nacional, el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación dicta políticas educativas, ¿no? En la política educativa. Entonces, dicta normas, pone políticas de logística, de nombramiento de docentes y demás cosas. Pero si se han dado cuenta, con la ley de bases de descentralización, con las normas que le han dado atribuciones, potestades, competencias a los gobiernos regionales, ellos han asumido muchas veces el nombramiento de docentes. En muchos casos han otorgado contratos a docentes y en otros casos el nombramiento. Entonces, el problema jurídico es, oye, un momentito, ¿quién tiene la competencia para resolver esto? ¿El Ministerio de Educación o el gobierno regional? En este caso, el demandante ha sido un gobierno regional, el gobierno regional de San Martín, porque sale una ley y en esa ley el Ministerio de Educación aparece como que el facultado para nombrar. Y por el otro lado, el gobierno regional de San Martín dice, oye, un momentito, ¿qué pasa? Si a mí me has dado, oye, Estado, hace tiempo tú me has dicho que yo nombre, que yo regule en mi región este tema de nombramientos. Entonces, aparentemente va a existir una incompatibilidad en cuanto a la competencia. ¿Quién debe de nombrar? ¿El Ministerio de Educación o el gobierno regional de San Martín? Y el problema jurídico, entonces, ¿cómo se graficaría? Vamos a revisar las normas en breve. Dice, la colisión entre la ley 27.971 y la ley de bases de descentralización y la ley orgánica de gobierno se resuelve conforme a la ley posterior que deroga la ley anterior, la ley especial deroga la general, o qué principio que resuelven antinomias se debería aplicar. La ley en cuestión aquí es la ley 27.971 que faculta al Ministerio de Educación al nombramiento de docentes. O sea, acá hay dos normas, la 27.971 y el paquete de normas de descentralización y competencia de gobiernos regionales, que lo vamos a poner ahorita en breve, que también le faculta a realizar toda la regulación normativa en materia educativa en los gobiernos regionales. Siguiente, por favor, doctor Nilton. Vamos a pasar entonces. Es claro, acá dice, el caso es sobre la ley que faculta al Ministerio de Educación el nombramiento de los profesores aprobados por un concurso público autorizado. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico? ¿Es compatible que la ley 27.971 otorgue al Ministerio de Educación la competencia para asignar las plazas obtenidas de acuerdo a un concurso público convocado por una ley anterior, que es la ley 27.491? O sea, sale esta ley y entonces verifica el gobierno regional y dice, esta ley es inconstitucional y plantea una acción de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional dice, acá vamos a ver si hay una antinomia o vamos a ver si hay una antinomia aparente o si hay una antinomia total o si hay una antinomia parcial. No se olviden que las antinomias también pueden ser totales, parciales. Y en todo caso, también el Tribunal Constitucional, en la delimitación de su petitorio, dice, oye, vamos a verificar si efectivamente estamos ante una antinomia jurídica y vamos a ver qué principio vamos a aplicar. Y las normas que aparentemente, puse ahí, perdón, las normas de rango constitucional y ley orgánica. Si se dan cuenta, esta ley no podría entrar en antinomia con la Constitución y ley orgánica, porque las otras leyes están en un ámbito superior. La ley orgánica vence a la ley ordinaria, la Constitución va a vencer fácilmente por principio de jerarquía a la ley ordinaria.
Pero en otra diapositiva nos vamos a dar cuenta que hay una norma específica que sí está colisionando o siendo incompatible con esta norma que ha sacado el Congreso, perdón. Siguiente, por favor. Vamos a ver en este siguiente gráfico. En este otro, vamos a ver que la ley 27.971 va a colisionar con una ley que es la ley 27.783, que es la ley de bases de descentralización, que simplemente habla sobre las competencias en todos los ámbitos, educativo, infraestructura, transporte, entre otras, agricultura, pero vinculado a la competencia del gobierno regional, a los gobiernos regionales de nuestro país. Entonces, en ese meollo del asunto, si se dan cuenta, parece que hay acá un conflicto de leyes en el espacio, se diría, y en la materia. Parece que hay una antinomia jurídica, porque por un lado se regula el nombramiento, la adjudicación de plazas por parte del Ministerio de Educación, y por otro, el gobierno regional dice: oye, un momentito, no me puedes desligar de esa competencia, porque yo he llevado adelante ese concurso, porque hubo una ley 27.491, y yo llevé ese concurso. No las adjudicamos porque se paralizó el proceso, pero eso me corresponde a mí. Pero el Ministerio de Educación dice: no, eso me corresponde a mí por competencia de esta ley 27.971. Siguiente, por favor. Y vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, la solución a este caso es el siguiente. Dice: la realización del proceso de nombramiento de docentes de colegios estatales previstos por esta ley que ha sacado el Congreso, 27.971, se efectúa conforme al marco competencial previsto en el artículo 192, que habla del poder, de funciones del Poder Ejecutivo, así como de acuerdo con las normas legales que desarrollan el elenco de competencias compartidas. En pocas palabras, está diciendo: acá hay una competencia compartida, no hay un conflicto de competencias. Ambos tienen las competencias. Y dice, en el tema educativo, tanto el gobierno nacional como regional. Pero, siguiente, pero hay más para resolver este caso. Entonces, ¿qué principio vamos a aplicar? Por favor, en la siguiente vamos a pasar y vamos a encontrar. Entonces, diríamos en todo caso, ¿qué principio vamos a aplicar? Y el Tribunal Constitucional nos dice que hay que aplicar el principio de complementariedad. Si bien el gobierno regional de San Martín, de acuerdo a sus competencias, ha convocado concurso público de docentes, bien, lo va a desarrollar de acuerdo a sus competencias, pero ahora la nueva ley está complementando esa función del gobierno regional y entonces está continuando el proceso de nombramiento de profesores con título pedagógico. Si se dan cuenta, también acá hay un tema específico, en plazas vacantes presupuestadas. No está hablando en general, está hablando solamente de un cúmulo de aplicación de vigencia y validez de la norma para un grupo determinado. O sea, los que fueron, aprobaron el examen bajo esa norma anterior, aprobaron los exámenes, estaban presupuestadas, y en todo caso salió esta norma y dice: el Tribunal Constitucional lo que está diciendo es: para resolver esta antinomia jurídica voy a aplicar un principio que se llama el de complementariedad, y entonces voy a decir que esta ley 27.971 es una norma complementaria con la ley de bases de descentralización de gobiernos regionales. Y para finalizar, la siguiente diapositiva. Si el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Educación, le corresponde fijar las políticas sectoriales en materia personal e implementar la carrera pública magisterial, al gobierno regional le corresponde conducir. O sea, que lo que le está diciendo es: muy bien, lo va a adjudicar el Poder Ejecutivo,
pero quien se va a encargar del tema técnico de fiscalización vas a ser tu gobierno regional, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, aquí han utilizado el principio de complementariedad para dar una competencia al Poder Ejecutivo. Conclusiones, para terminar. Conclusiones. La siguiente diapositiva. Las conclusiones, antes de que se pongan, por favor, poner las conclusiones. En primer lugar, ya lo dije. El título preliminar es un conjunto de normas de carácter publicista aplicables a las otras materias. Tiene carácter transversal. El siguiente, por favor, tiene carácter transversal. Puedes aplicarlo al derecho administrativo, puedes aplicarlo al derecho constitucional, puedes aplicarlo al derecho laboral, porque son normas directrices, son normas, son normas que van a resolver casos de naturaleza privada y pública. Entonces, es una norma muy, muy interesante. No lo van a encontrar en otros códigos. Este título preliminar del Código Civil es fundamental. En cuanto a las antinomias jurídicas, se dan cuenta, nacen de principios y reglas que están establecidos las antinomias jurídicas nacen del título preliminar, en gran parte, no todas. Y las antinomias jurídicas se produce cuando hay incompatibilidad de normas que se disputan la solución o resolución de casos en concreto de la misma jerarquía y dentro del mismo ámbito de validez. Y bueno, eso sería todo. Yo les agradezco su atención. Para mí siempre es un placer hablar de temas contemporáneos. Nuevamente quiero agradecer la invitación del Colegio de Abogados de Cusco al Instituto o Escuela de Capacitación Lex Academy y también al doctor Nilton, que es coordinador de este valioso instituto. Muchas gracias, y yo lo que recomiendo siempre, antes de cualquier opinión, tengo que hacer un análisis exhaustivo para poder sacar conclusiones racionales. Yo les recomiendo a todos, alumnos, abogados, operadores, que siempre, en todo momento, cuando tengan que resolver un caso, tengan que verificar cuál es el problema jurídico. Y a veces, ¿saben qué? Quiero aprovechar esta pregunta para decirles, a veces los abogados nos complicamos para resolver un caso jurídico viendo solamente el tema jurídico, pero no ven el tema fáctico. Cuando lo primero que deberíamos de entender es el tema fáctico. Quien tiene entendido el tema fáctico, el tema de la realidad, ya tiene prácticamente el 50% ganado en un caso.